Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Rosa María Mirón por la invitación y un honor compartir esta mesa con tan distinguidos especialistas en estos temas tan relevantes el día de hoy. Mi exposición es sobre un tema que se parece mucho a lo que ya escuchamos de mi admirado maestro, el doctor Manuel González Oropesa, la visión desde la perspectiva del ámbito local, de los órganos locales en materia electoral, de la reforma constitucional de 2014. He dividido la exposición en algunos temas, muy brevemente los abordaremos. Lo primero es la transición del IFE al INE, luego la parte del COFIPE a la LEGIPE, los institutos electorales locales, ahora conocidos como OPLES, la llamada justicia electoral, que a veces dudo de llamarla de esa manera, creo que sería más exacto hablar de jurisdicción electoral, por lo elevado de la expectativa que genera la palabra justicia en la sociedad. Y si da tiempo, que lo dudo, algo sobre la experiencia y la problemática derivada de la reforma en la aplicación concreta ya en el proceso electoral 2014-2015. Si no hay tiempo, nada más enunciaré algunos de los aspectos que nosotros detectamos en la práctica jurisdiccional en el Tribunal del DF. En cuanto a los primeros aspectos de la reforma, me parece, ya se dijo claramente, que el resultado de la reforma fue la creación de algo que hoy se llama Sistema Nacional Electoral. Pasar de un IFE a un INE no es el cambio solo de un nombre. El anterior INE era el Instituto Nacional de Ecología, hoy Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, que le tuvieron que cambiar el nombre para que el INE pudiera ser el anterior IFE. Y en ese sentido, el cambio de nombre, desde mi punto de vista, tiene que ser tomado con ciertas reservas. Si bien ya nos decía el doctor Arzuga en su interpretación que es una nacionalización, y la nacionalización en el imaginario colectivo implicaba tomar facultades locales y concentrarlas en un solo órgano que llevara a cabo funciones de carácter federal y local, una naturaleza típicamente concurrente, absorbiendo la federación, las funciones locales, lo que daría lugar a un centralismo en el ámbito electoral. Pero quiero señalar desde mi punto de vista enfáticamente que la denominación de órgano nacional no está reservada para ese tipo de órganos. Esa idea de nacionalizar o crear un sistema nacional no podría válidamente señalarse como un modelo a seguir, debido a que, entre otras cosas, hay órganos de carácter federal que tienen denominación nacional, como la CNDH, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que no sigue un proceso centralizador como el que se dio en la materia electoral. Es decir, no podemos decir válidamente que una nacionalización implica concentrar funciones de los estados en un órgano que está por encima de los niveles de gobierno federal y estatal. Entonces, en ese sentido, yo cuestiono que realmente estemos, cuando se utiliza la denominación de Instituto Nacional Electoral, dándole un sentido concreto, práctico y comprensible al fenómeno que sucedió. Finalmente, lo que se pretendía era efectivamente la centralización de funciones, pero la reforma no lo logró por completo. Es decir, se le quitaron atribuciones locales para la organización de procesos electorales locales a los órganos administrativos, a la autoridad administrativa electoral, y se pasaron al Instituto Nacional Electoral, el cual ahora comparte con los organismos públicos locales electorales la atribución de organizar elecciones locales, generando un sistema híbrido, un sistema complejo, un sistema que en la práctica generó muchas dificultades en el momento de la operación de los procesos electorales, en un tema tan específico como la casilla única. Las casillas instaladas ahora exclusivamente por el INE, en cuanto a la capacitación de funcionarios, la ubicación de las mesas directivas de casilla y una serie de cuestiones, generaron problemas que obligaron a órganos como el Tribunal Electoral del Distrito Federal a anular una serie de casillas y a establecer un contacto nuevo que no era antes de esa forma con el Instituto Nacional Electoral para verificar el listado de funcionarios de casilla, para verificar la pertenencia de un funcionario en un listado nominal de la sección electoral correspondiente y una serie de problemas que antes se resolvían de una manera mucho más ágil con el modelo de casilla espejo, en el que el INE ponía la casilla para la elección federal y el Instituto Electoral Local la casilla para las elecciones de autoridades locales. La nueva problemática que se ha generado, desde mi punto de vista, solo se resolvería de dos maneras: regresándole a los OPLES, a los órganos locales electorales, las atribuciones
para organizar en su totalidad la elección local, cosa que veo difícil, porque ese fue el sentido de la reforma de 2014, o sea, es exactamente lo contrario, o terminar el proceso centralizante de atribuciones y verdaderamente ahora sí dejar en el INE la organización de todas las elecciones federales y las de carácter local, que además la justificación era en dos vías, básicamente el ahorro de recursos económicos, es decir, centralizar las elecciones en un órgano que llevara a cabo el ejercicio de elecciones federales y locales, iba a ahorrar dinero, pero también iba a impedir que los gobernadores metieran mano en el proceso de designación de los titulares o de los consejeros de los organismos electorales locales, evitando con eso, en teoría, que fueran corrompidos por intereses políticos de la entidad federativa de que se trate, lo cual, en mi opinión, no está garantizado con la reforma. En el nuevo modelo se decidió además que los consejeros del INE designaran a los consejeros de los órganos electorales locales, pero no sucedió lo mismo con los tribunales locales, ya lo decía el doctor González Oropesa. Siguiendo esa lógica, lo normal es que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación designara a los magistrados de los tribunales electorales. Sin embargo, nosotros fuimos designados ya con la reforma por el Senado de la República, un órgano político en el que también hay implícitos intereses de los grupos políticos que hacen esas designaciones. Si nosotros hubiéramos sido designados por la Sala Superior, bueno, para empezar no sé si estaría yo aquí porque fuimos designados por el Senado, aunque probablemente sí. Espero que mi maestro, el doctor González Oropesa, también hubiera tenido a bien considerar mi perfil para este cargo. Y en ese sentido no se entiende o no se respeta o no hay la misma lógica en la designación de consejeros de los institutos locales que de magistrados de los tribunales de carácter local. Tampoco había desde un inicio la misma intención centralizadora de borrar del mapa los tribunales electorales locales. A los que se quería atacar o lo que se quería combatir era la infiltración de intereses políticos en la autoridad administrativa electoral, de la cual aparentemente y según el sentido de la reforma se tenía más desconfianza que en el caso de los tribunales. Yo no sé para dónde vaya la próxima reforma electoral, estoy seguro que habrá una reforma porque el sistema electoral se ha venido perfeccionando casi para cada proceso electoral, y seguramente habrá otra reforma y seguramente habrá otras consideraciones. Es probable, decía yo, o se regresa como estaba los soples o se termina de aniquilarlos, y es probable que un ánimo centralista de la misma forma pueda cambiar la naturaleza de la estructura y relación de los tribunales locales con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. De todas maneras, no olvidemos que todos los procesos judiciales en nuestro país, todos los procesos judiciales de índole local, terminan ante una instancia federal. Cualquier juicio de naturaleza civil, penal, familiar o lo que sea, termina en una instancia federal, normalmente por la vía del juicio de amparo. No es de extrañarse que en el caso de la jurisdicción electoral suceda lo mismo. Todas las resoluciones del Tribunal Electoral del Distrito Federal y de los tribunales locales terminan en una instancia federal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con una instancia intermedia, que son las salas regionales del mismo Tribunal Federal, y de esa manera el sistema está diseñado, aparentemente, a partir de no confiar en la justicia local, en la jurisdicción local, y terminar todo en instancias federales, en las cuales, por alguna extraña razón, parece que se confía más que en las locales. Me refiero a que no necesariamente está garantizado que los criterios, y espero que no lo tome el doctor González Oropesa como algo personal, no están garantizados los criterios jurisdiccionales, es decir, no tienen por qué ser necesariamente mejores, sino que prevalecen los criterios federales porque es última instancia de toma de decisiones. En cuanto a la cuestión de la ley general y las leyes de las entidades federativas, efectivamente también quisiera yo señalar que, en mi opinión, la idea de existencia de una ley general no necesariamente significa la idea de leyes de carácter concurrente. En mi opinión, la denominación ley general no está reservada a leyes de carácter concurrente, sino que también existen en la práctica, en los hechos, leyes con la denominación de ley general, que son leyes de carácter federal, que son leyes que únicamente rigen para el ámbito federal, como pueden ser la Ley General de
títulos y operaciones de crédito, la Ley General de Sociedades Mercantiles y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, que están exentas de regulación hacia el ámbito local si no tienen una naturaleza de carácter federal. También está la denominación de Ley General para leyes concurrentes, como ya lo dijo el magistrado González Oropesa, en las materias concurrentes que establece la Constitución y que son una excepción al artículo 124 constitucional: educación, medio ambiente, asentamientos humanos, seguridad pública y salud. Y también está utilizada ya recientemente la denominación de ley general para aquellas leyes que, siendo de carácter federal, establecen lineamientos de conducta y de actuación al ámbito local, que eso sí me parece a mí que transgrede el principio del 124 constitucional, como lo es la materia electoral o la materia de transparencia, por ejemplo. Una ley general que establece regulación federal, pero que también le establece lineamientos a las entidades federativas de lo que pueden o no pueden hacer. Entonces, creo que tampoco es muy afortunado pensar que las leyes generales solamente están reservadas para un proceso como el que se llevó a cabo con esta reforma electoral. La armonización de las leyes locales a la ley general se hizo en un corto tiempo, se hizo prácticamente en menos de un mes, y en el caso del DF me consta porque me tocó participar en ese proceso, y el resultado no fue lo más adecuado posible. Sin embargo, los tiempos de la reforma quedaron muy cortos. En cuanto a la identificación de la problemática, por cuestiones de tiempo solamente enunciaré cuáles fueron los temas que en la práctica nosotros detectamos como algunos aspectos importantes a considerar en la siguiente reforma. El tema de la casilla única que ya mencionábamos, el tema de la paridad de género fue también en la toma de decisiones jurisdiccionales un tema problemático, el tema de las candidaturas independientes, por supuesto, que también se legisló en el caso del Distrito Federal prácticamente al vapor, con un tiempo muy corto, y el tema de representación proporcional, que siempre ha sido un conflicto en la aplicación de criterios entre el Instituto Electoral, el Tribunal Electoral y el Tribunal del Poder Judicial de la Federación. Pero además de lo anterior, en el caso concreto de la elección del Distrito Federal, las condiciones políticas de la entidad cambiaron y la preferencia electoral de los ciudadanos también, de tal forma que hubo una elección en la delegación Gustavo Amadero, que seguramente ustedes habrán escuchado, que tuvo un resultado muy cerrado y generó expectativas sobre el papel de los tribunales. Nosotros señalamos enfáticamente que el Tribunal Electoral únicamente calificaba la elección y no era su papel declarar ganadores o perdedores. Sería todo por mi parte y muchas gracias por la invitación.